Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Dios les bendiga. Qué gusto saludarles. Para mí es un honor poder estar aquí con todos ustedes. Hoy martes, hoy es Día del Señor, como todos los días son días del Señor, pero hoy es martes de vernos aquí en Facebook y de encontrarnos en estas conversaciones que tenemos a través de Facebook y que ustedes me dan el privilegio de poder llegar hasta sus hogares, a sus dispositivos electrónicos, en el trabajo, en el transporte, donde quiera que te encuentres. Gracias, gracias de verdad por esta oportunidad y por este privilegio. A los que se conectan en vivo, a las transmisiones que tenemos en vivo, gracias por hacerlo. Nos da mucho ánimo, es un aliciente poder darnos cuenta que están ahí ustedes, que nos están viendo. De repente la asistencia nos sorprende y es muy bueno para nosotros, es muy alentador. Pero también quienes nos ven posteriormente en estas transmisiones que se quedan aquí guardadas en Facebook, mientras Facebook nos permita dejar estos mensajes grabados aquí y que queden permanentemente, pues así lo vamos a hacer. Después los bajamos de aquí de Facebook y los subimos bueno, no los quitamos en Facebook, sino que los descargamos para subirlos a YouTube y también en YouTube nos están escuchando. Así es que cualquiera que sea la plataforma o el medio en el que nos escuchas y ves estas transmisiones, ya sea en vivo o una reproducción posterior, te agradezco mucho. Gracias por compartirlo, gracias por darle un like, por dejar tus comentarios, tus peticiones, tus inquietudes, tus preguntas. Gracias, gracias de verdad. Para nosotros es muy bueno saber que hay alguien escuchándonos y esperando estas transmisiones, recibiéndolas y siendo edificado con ellas. De verdad, muchas gracias. Yo espero con todo mi corazón que cada vez que puedas conectarte a este perfil de Facebook y encuentres alguna transmisión en vivo, algún video, algún mensaje, algún texto por ahí escrito, cada vez que te encuentres con algo así, seas muy, muy bendecido o bendecida por lo que Dios nos da. Así es que, bienvenidos todos, gracias. Yo soy Axa Macedo, para quienes no me conocen, soy pastor de la Iglesia Cristiana Ministerios Apostólicos Manto Nuevo, o lo que conocemos o hemos dado a conocer como la comunidad Manto Nuevo, que damos gracias a Dios por cada uno de los hermanos de esta iglesia y de este ministerio. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Así es que bienvenidos todos, gracias a Dios por estas conversaciones. Y hoy quiero hablar de un tema que había anunciado el domingo en la congregación, un tema que es necesario saber. Necesitamos tener conocimiento, fe y poner en acción ese conocimiento que está en nosotros, poner en acción la fe, que es el don derramado por Dios en nuestras vidas. Así es que eso es algo que tenemos que poner en práctica. Y partiendo de ahí, quisiera compartir un mensaje que nos va a ayudar mucho a comprender lo que Dios va a hacer a través de nosotros. Son tiempos que de repente parecen complicados. Para muchos predicadores es difícil de repente hablar de fe en unas circunstancias tan difíciles para muchos, o tratar de compartir esperanza cuando a veces nosotros mismos como predicadores parece que perdemos la esperanza por tanta zozobra, tanta incertidumbre, por tanta aflicción que hay alrededor nuestro, y pareciera que lo único que podemos decir es arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado, este es el fin, sálvese quien pueda. Pero no, creo que no es eso lo que tendríamos que compartir. Creo que tenemos que poner la fe en acción, nuestro conocimiento, compartirlo para que la gente se fortalezca y crezca espiritualmente, de manera que el conocimiento de la palabra de Dios traiga esa libertad, esa esperanza, la confianza que necesitamos y poder mirar hacia adelante sabiendo que algo bueno está por llegar. A veces se complican las cosas y nos cuesta mucho trabajo poder mirar con fe o mirar con esperanza, pero ahí es precisamente cuando requerimos de esa fe y cuando requerimos de esa esperanza que nos permita, que nos ayude a ir hacia adelante sin dudar, sin estar angustiados, preocupados. A veces las cosas no salen como queremos, ni los planes que teníamos resultan, y las estrategias que habíamos determinado que funcionarían, parece que no es suficiente lo que estamos haciendo, y en lugar de ir hacia adelante vamos hacia atrás. Bueno, pues mi mensaje constantemente y continuamente a través de estas transmisiones es que la esperanza no debemos de perderla, que tenemos que tener mucha fe, que debemos de confiar en Dios, que su palabra es verdadera y eficaz, que el Espíritu Santo está con nosotros, que el Padre tiene tanto amor
El Padre Eterno tiene tanto amor por nosotros que no nos dejará ni nos desamparará. Así es que buscamos de corazón poder dejarte una palabra de ánimo, de aliento, de fe y confianza en el Señor y que puedas mirar hacia adelante. Eh, Parece que no se termina, parece que todavía va a tardar un poquito más, todavía hace falta un poco, todavía un poco más de tiempo en que tengamos que ver cómo la maldad se multiplica, cómo se pierde la fe y la confianza en Dios, cómo las mismas leyes están siendo trastocadas para ajustarse a nuevos sistemas o nuevas ideologías o diferentes cosas que producen incertidumbre, que ciertos partidos políticos ganan elecciones y que otros no ganan elecciones, que descubres que aquellos que parecían ser los buenos de la película ahora resultan son los malos de la película. Y muchas cosas que vamos descubriendo en el camino que decimos, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo va a seguir esto? ¿Hasta cuándo vas a permitir que la maldad se multiplique? ¿Hasta cuándo va a haber gente corrupta? ¿Hasta cuándo va a haber hambre en el mundo? ¿Hasta cuándo va a terminar las guerras, las persecuciones, la corrupción, en fin, todo aquello que parece que parece que va ganando, parece que lleva la ventaja y que está enseñoreándose? A mí me, me mueve mucho de repente escuchar predicadores, pastores, amigos incluso, o gente a la que he venido escuchando durante muchos años, de repente escucharlos anunciar las calamidades o las circunstancias calamitosas de la vida y decir, este es el fin del mundo, prepárense, amárrense los cinturones porque esto está por terminarse. Y no digo que no, yo no estoy diciendo que no va a pasar, al contrario, esa es nuestra declaración y es nuestra esperanza. Nos unimos a la declaración del Espíritu Santo, siendo nosotros la iglesia del Señor, y decimos, ven Señor, Maranata, ven pronto ya, acércate a tu regreso. Por supuesto que queremos que pase, pero no podemos vivir con una zozobra en el corazón, desesperanzados o sobre todo incluso eh, tirando la toalla, renunciando a la posibilidad de que algo bueno pudiera pasarnos. Así es que definitivamente debemos de tener claro que esto no ha terminado, que todavía falta un poco, todavía hay que darle un poco más, que todavía hay que avanzar un poco más, que hay que fajarnos los pantalones un poco más, que hay que tener la confianza en Dios un poco más, que hay que saber que esto no ha terminado, que esto sigue adelante, que hay mucho por hacer, que puedes seguir soñando por tener planes y proyectos de vida, que puedes seguir teniendo esperanza y confianza en Dios, de que aún los anhelos que parecieran más imposibles, Dios puede conceder los deseos de nuestro corazón, que todavía podemos orar por nuestras familias, por aquellos que todavía no están convencidos, ni creen en Dios, ni han entregado sus vidas a Jesús. Todavía podemos orar por ellos y podemos acercarnos a Dios y decirle a Dios, Señor, tú puedes hacerlo, tú puedes tocar sus vidas. Podemos confiar en que nuestros cuerpos cansados y agotados, incluso aquellos cuerpos que están enfermos, pueden ser sanados, pueden ser restaurados. Todavía falta un poco más, todavía hay que dar un jalón más. Yo no sé si el Señor venga en 1, 2, 10 años, 100 años más, no lo sé. Solamente el Padre lo sabe en su sola potestad. Solamente Él podría decir, vuelvo pronto, ya estoy a la vuelta, estoy tocando y vendré como ladrón en la noche. Solo Él puede argumentar algo así porque Él conoce los tiempos y Él sabe cuándo son los tiempos. Así es que yo no estoy diciendo que nos pongamos apocalípticos y que empecemos a hacer maletas para irnos al cielo y nos olvidemos de todo lo de este mundo. No, yo creo que hay mucho por hacer. Yo creo que todavía hay mucho por dar testimonio, por anunciar, por predicar, por ganar a otros para Cristo. Y por lo tanto no tiene nada de malo que sigas haciendo planes hacia el futuro, que te proyectes con cosas extraordinarias, negocios, empresas, propiedades, sueños, anhelos, viajes, idiomas, estudios, lo que quieras poner en tu corazón y que estés proyectando hacer en el futuro no muy lejano o inmediato o mediato que puedas estar haciendo planes hacia adelante. Yo creo que vale la pena hacer planes, seguir proyectándonos, seguir pensando, claro, con los tiempos, no con las ansiedades o con los afanes de decir, ya lo quiero mañana. Y el pastor dijo que me apuro porque que me debo de apurar porque si no me va a ganar el apocalipsis. Y entonces tengo que ponerle todas las ganas y andas correteando a la familia por querer lograr muchas cosas. No, yo creo que todo tiene su tiempo, hay que tomar las cosas con calma
Y hay que entender que todavía falta un poco más, todavía un poco para que la gente escuche, todavía un poco más para nosotros ser perfeccionados, todavía un poco más para que la obra completa que Dios quiere concluir o realizar en nuestras vidas, podamos verlo una realidad. Todavía un poco más de tiempo para anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesús al mundo, a la gente que amamos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a la gente que nos rodea, poder dar un mensaje de esperanza. Creo que todavía nos hace falta un poco más. Y estas palabras no me las inventé yo, es una frase que el Señor Jesús usó para a, para explicarle a sus discípulos que todavía había que esforzarse más. Pareciera que cuando Jesús anuncia su muerte, pareciera que termina toda esperanza, todo sueño, todo anhelo de ver el reino de los cielos manifestarse, pareciera que termina y que ahora hay que darle importancia a las cosas que él anunció y los discípulos había que estar así como listos para las cosas que venían. Pero el Señor Jesús le dijo, voy a morir. Y cuando eso les dice, pareciera que todo eso que Jesús había dicho, todos esos sueños de gloria y de victoria y de poder del reino de los cielos establecido en la tierra, pareciera que se derrumban. Y entonces ellos tienen un conflicto entre querer ver la voluntad de Dios cumplirse en la vida de Jesús, como también no querer ver a su maestro morir. Y entonces Jesús, en el Evangelio de Juan, si tú puedes abrir tu Biblia, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, puedes encontrarte con el momento en el que el Señor Jesús ora por sus discípulos y se toma un tiempo para orar, ahí cuando están celebrando la Pascua. El Señor invierte un tiempo para pedirle al Padre acerca de sus discípulos. Jesús sabe que está a punto de ir a la cruz y está a punto de morir en la cruz. Y también sabe que los discípulos no están completamente listos para este momento. Pareciera que 3 años y medio no fueron suficientes, aunque algunos teólogos dicen que Jesús no estuvo 3 años y medio con sus discípulos, sino que estuvo año y medio nada más. Incluso hay quienes se atreven a decir que solo estuvo un año, por cuestiones de calendario y cuestiones de la narrativa hebrea y muchas otras cosas más. Pero es importante para mí, yo creo que fueron 3 años y medio de trabajo, de discipulado, de ministrar, de aconsejar y de enseñar a los discípulos durante 3 años y medio y compartirles la fe y la confianza. Así es que parece que 3 años y medio no fueron suficientes. De repente como cristianos queremos que en un mes, en 2 meses, en 6 meses de venir a la iglesia, en un año de acercarnos a la iglesia y empezar a creer en Jesús, estar oyendo los mensajes del pastor, leyendo la Biblia. Quisiéramos que ya en ese tiempo que llevamos de acercarnos a ellos, quisiéramos que ya nuestra vida fuera extraordinariamente espiritual y extraordinariamente maravillosa, sin problemas y sin dificultades. Bueno, si los discípulos estuvieron 3 años y medio, 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante 365 días del año, estuvieron al lado de Jesús y durante todo ese tiempo de preparación y enseñanza, de consejos, de correcciones, de ministraciones del Maestro hacia sus discípulos, no fueron suficientes, no alcanzaron para que los discípulos estuvieran listos en el momento de la muerte del Maestro. Y aún así no estuvieron listos. ¿Por qué nosotros nos desesperamos tanto cuando las cosas no resultan como queremos, cuando tenemos tanto miedo y huimos de nuestras dificultades, cuando terminamos chillando desesperados porque no sabemos cuál es la salida o no encontramos la salida? ¿Por qué nos desesperamos tanto? ¿Por qué no vemos la respuesta a una oración que acabamos de hacer en 5 minutos y quisiéramos que ya tuviera una respuesta a nuestro alcance? ¿Por qué nos desesperamos tanto? Bueno, porque queremos que las cosas sean nuestra manera, queremos que las cosas sucedan de la manera como nosotros queremos y en el tiempo en que nosotros queremos. Es decir, que si oré hoy y la respuesta la espero mañana, yo espero que mañana ya tenga la respuesta. Que si hoy le pedí algo al Señor, yo espero que mañana ya esté
a la puerta un ángel tocando a la puerta y tocando y diciendo, ya aquí estoy, me enfrenté al príncipe de Persia, bueno, al príncipe de México y lo vencí, pero ya llegué con tu respuesta porque Dios te vio desde que propusiste en tu corazón orar. Quisiéramos que eso pasara, pero se nos olvida que ese ángel que trajo estas palabras a Daniel estuvo peleando durante varios días contra este principado de Persia para darle una respuesta a Daniel. Si no me equivoco, fueron 21 días de lucha de este ángel constantemente y Daniel orando día y noche durante 21 días en ayuno para recibir una respuesta. Así es que, ¿cómo podríamos nosotros desesperarnos tanto por 5 minutos de oración y queremos una respuesta inmediata? Bien, no estoy diciendo que te vas a tardar 21 días en recibir una respuesta o que te tienes que meter 21 días en ayuno y oración para recibir una respuesta, que no sería malo para ti, pero no me estoy refiriendo a eso, no me estoy enfocando a eso. Lo que quiero decir es que el Señor Jesús sabía perfectamente bien que los discípulos no estaban totalmente listos en el momento de su crucifixión. Y no están listos porque ora por ellos. Y si tú lees las oraciones que nuestro Señor Jesús hizo por los discípulos, te darás cuenta que el Señor Jesús está diciendo, todavía falta, todavía no están listos, Señor. No te pido que los apartes del mundo, pero sí te pido que los libres del mal. Ora para que la fe no les falte, ora para que ellos puedan dar testimonio a otros, ora para que ellos se mantengan unidos y sean uno solo, y entonces los que no crean, los que no creen, perdón, crean por el testimonio de ellos, por la unidad que ellos tienen. Así es que la oración de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesús, ahí en el Evangelio de Juan, creo que tiene mucho que decirnos respecto a el carácter no formado por completo de los discípulos que están en ese proceso de formación. Y por eso les habla a ellos y les da estas palabras en el capítulo 14 de Juan, del Evangelio de Juan, versículo 15 en adelante. Si tienes tu Biblia y puedes buscar en tu Biblia este pasaje para que hagas la lectura conmigo, si no puedes en este momento porque no tienes la Biblia a la mano, o vienes manejando, vienes en el transporte público, no te preocupes, yo lo voy a leer. Pon atención a la lectura y en la primera oportunidad que tengas, vuelve a oír la cita y vuelve a leerlo ahí en casa para que veas que está en la palabra de Dios, que está en la Biblia y que es parte de este mensaje que estamos compartiendo contigo esta noche. Así es que ahí en el Evangelio de Juan, perdón, estaba tratando de ver aquí quienes se han conectado, quienes nos han dejado su like. Gracias a todos los que nos han dejado su like, a quienes han mandado su mensaje, que ya nos están viendo. Gracias de verdad a todos. Dios les bendiga. Y a los que vayan llegando en el transcurso de la transmisión, también bienvenidos. Dios sea con todos ustedes. Bien, dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es Jesús hablando y hablándole a los discípulos. Estamos ya en la noche en que es arrestado antes de ir a la cruz. Así es que es un momento crucial para el maestro y es un momento crucial para los discípulos. Es el momento en que será desprendido. Son prácticamente las últimas enseñanzas de Jesús por sus discípulos. Esencialmente son las últimas oraciones y ministraciones que haría sobre de ellos. Recordemos que les lavó los pies, que compartió el pan y el vino con ellos, que estuvo ministrándoles, ayudándoles, aconsejándoles, y ahora es el momento de la intimidad entre ellos y el maestro antes de ser arrebatado, para ser arrestado, para ser crucificado, para asesinarlo en la cruz, pero después resucitaría el tercer día. Así es que Jesús sabe todo eso, Jesús sabe que va a pasar por todo eso y habla con los discípulos. Es necesario que ellos acepten la formación que está por completar nuestro Dios y Padre sobre sus vidas. Todavía no están completos, pero deben esperar a esta perfección. Así es que Jesús les dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, perdón, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, de aquí saqué esta frase, dice, todavía un poco, y el mundo no me verá más,
pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mí. Perdón, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no Iscariote, no el que lo traicionó, el otro, el que conocemos hoy como Judas Tadeo, le dijo Judas, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Ojo aquí. Le dice Jesús, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene de mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Este momento es un momento importante para Jesús. Son las últimas palabras que va a hablar con sus discípulos. Y pudiera haber invertido estos últimos minutos para regañarlos quizás, para reprenderlos, para hacer exhortaciones muy fuertes contra ellos, para que enderezaran sus caminos, para que no flaquearan, para que no se apartaran del camino. En fin, pudo haberles dicho muchas cosas, pero sabe, el Señor Jesús invierte este tiempo para dar últimas revelaciones acerca de lo que está por suceder. Una, que Él tiene que morir, que Él va a ir al Padre, como ya se los había dicho antes. Dos, que es importante que aquellos que se llaman discípulos de Jesús, aquellos que dicen creer en Jesús, es importante que guarden los mandamientos de Jesús. Esto no nos gusta. Cuando predicamos la palabra, quisiéramos que solamente se nos dijera que qué bonito es el cielo, calles de oro, mar de cristal, que qué bonito es ir para allá, que Jesús es el camino para ir para allá, que si tú lo recibes en tu corazón y crees con todo tu corazón, serás salvo y estarás en la eternidad. Pero hay cosas que son fundamentales en la fe cristiana y que tenemos que poner atención a ellas, porque entonces solamente estaríamos hablando de una religiosidad, de un ritual religioso, de esa oración de fe para recibir a Jesús en el corazón, solamente como un acto religioso, pero sin ninguna convicción en el corazón de que Jesús sea nuestro Señor. Ya te lo platicaba hace 8 días. Una de las complicaciones que tenemos hoy es que queremos el Salvador, queremos a Jesús al Salvador, pero no queremos a Jesús el Señor. Y muchas personas no queremos escuchar que Jesús dijo, estas son palabras de Jesús, no son palabras de Pablo, no son palabras de Pedro o de algunos de los apóstoles dando un discurso o, o una comparación de las palabras de Jesús o haciendo una reproducción de las palabras de Jesús. No, no, es el mismo Señor Jesús hablando. Y él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esto es algo que quiero dejar hoy, esta noche en tu corazón, porque si bien es cierto que necesitamos de la salvación de nuestro Señor, que necesitamos que Él nos salve, y la salvación viene a través del perdón de nuestros pecados, del arrepentimiento. Si tú no oíste el mensaje que compartí el domingo, te invito a que lo escuches. Está unas publicaciones antes ahí del día domingo para que escuches lo que compartí con la iglesia, con la comunidad Manto Nuevo. Y que a veces no queremos el arrepentimiento, no queremos hacer una confesión de fe, hacer una declaración acerca de cuáles fueron nuestros pecados y arrepentirnos. Y no queremos arrepentirnos porque eso implica dejar de hacerlo.
Entonces, cuando el Señor Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, entendamos que no solamente está hablando del sentimiento del amor, es decir, esas mariposas en el estómago, o que llegues a la iglesia y digas, te amo, Jesús, te amo, eres lo más hermoso que me ha pasado en la vida. No se refiere a eso precisamente. Se refiere a que necesitamos escuchar cuáles son los mandamientos de Jesús, creerlos y obedecerlos. Y eso haría saber al mundo y haría saber a aquellos que nos conocen y nos ven, haría saber acerca de, de nuestro amor por Jesús. Entonces, cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, no se trata de un asunto de religiosidad. Las palabras de nuestro maestro, creo que a veces nos cuesta trabajo decir, es que son muchos los mandamientos, es que son muchas las reglas, es que por qué Jesús puso reglas tan difíciles. La verdad, quien se expresa de esa manera es que no ha leído los evangelios, no ha leído las palabras de Jesús. El Señor Jesús resumió toda la ley en dos mandamientos. Y él dijo, toda la ley y los profetas, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento se cumple en estos dos mandamientos. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, que este es el primero y más grande mandamiento. Y luego dice, y el segundo mandamiento es igual de importante, igual de valioso, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo Jesús, si en estos dos mandamientos se cumple toda la ley y los profetas. Entonces, cuando Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, no está diciendo que cumplas los 600 y tantos mandamientos que hay en el Antiguo Testamento en diferentes momentos y en diferentes lugares del tiempo fueron dados a la nación de Israel. No se refiere a todos esos mandamientos que sabemos y conocemos, quienes tenemos fe en Jesús, sabemos que guardar todos esos mandamientos es muy difícil para nosotros. No podríamos. Y si pretendemos ser judaizantes o pretendemos ser judaicos y tratamos de guardar toda la ley, en algún momento fallaríamos y cuando fallamos completamente echamos a perder todo el esfuerzo. Porque la Biblia dice que si tú guardas todos los mandamientos pero quebrantas uno solo, es como si hubieras quebrantado toda la ley. Entonces no pretendemos nosotros ser legalistas o religiosos o judaizantes pretendiendo guardar todos los mandamientos del Antiguo Testamento cuando sabemos que sería prácticamente imposible para nosotros. Aunque pudiéramos guardar 10, creo que el resto de mandamientos no podríamos hacerlo. Y no precisamente porque seamos malos o estemos buscando hacer la maldad, simplemente porque nuestra naturaleza nos inclina cada vez más al mal y somos más propensos a hacer lo malo que a hacer lo bueno, a menos que seamos redimidos por Cristo. Y aún así, sabemos que las palabras del apóstol Pablo fueron, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Y termino haciendo las obras de la carne cuando debería de vivir en el Espíritu. Son palabras de Pablo y no lo está diciendo como un cristiano novato, lo está diciendo ya siendo Pablo el apóstol, el que predica, el que gana multitudes, el que establece iglesias por todos lados. Ese Pablo que tiene una experiencia y un conocimiento de la palabra es el que dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eh, Sabiendo que el pecado le ronda constantemente y que él puede ser vulnerable al pecado, no significa que pecaba deliberadamente, sino que reacciones acostumbradas acostumbradas a su naturaleza de pecado podrían hacerle caer en alguna actitud de pecado. Entonces, precisamente por eso nosotros necesitamos ser redimidos de la maldición de la ley y de la condenación del pecado. Y la forma de ser redimidos de esa condenación y de esa estructura legalista o religiosa en la que se convierte la ley, enjuiciándonos y condenándonos, la mejor forma de ser redimidos de ello es por medio de Jesús, porque Jesús cumplió con toda la ley y con todos los mandamientos y con todos los profetas. Entonces, algo que quiero dejar en tu corazón esta noche es que para nosotros pareciera imposible guardar toda la ley. Muchos cristianos tienen miedo a seguir a Jesús porque creen que si se comprometen más con la iglesia y con el Señor, bueno, primero con el Señor y luego con la iglesia, se comprometen más, creo que algunos piensan que eso les hace más vulnerables, más susceptibles a la condenación por haberle fallado, porque ahora no solamente saben acerca del pecado,
sino que deliberadamente pecan y tienen miedo a acercarse a Dios, a comprometerse más, porque creen que la responsabilidad es mayor. Ahora, no estoy diciendo que no la sea. La Biblia dice claramente que al que sabe mucho se le demandará más. Así es que definitivamente necesitamos saber lo que la Biblia dice respecto al pecado, pero también necesitamos saber que hemos sido redimidos de la condenación por el pecado no cumplido, por el pecado realizado, por los mandamientos no cumplidos. Pero el Señor Jesús, sabiendo que nosotros podríamos ser débiles y fallar, lo que nos dice es: guarda mis mandamientos. ¿Cómo es posible que Dios nos ponga un desafío tan alto si sabe que vamos a fallar, si sabe que no lo vamos a hacer? Entonces si fuera de esta manera, es como si Jesús se estuviera burlando de nosotros, porque Él sabe que no vamos a poder y nos pone un reto muy difícil por lograr y decir: a ver, ahí está el escalón, a ver, suban, quién puede, ¿no? A ver quién lo logra. Y mucha gente piensa que así fue, que Jesús nos puso un desafío muy grande. Guardar sus mandamientos es un desafío muy grande. Pero podemos centrarlo en dos mandamientos: ama a Dios y a tu prójimo. Creo que esos dos mandamientos nos ayudan a cumplir con todos los mandamientos de Jesús y de tal manera que podamos ser manifestadores del amor que tenemos por Él. No solamente pararnos frente al altar y gritar desaforadamente, eufóricamente gritar, desesperadamente decirle a Jesús: te amo, cuando nuestras acciones dicen todo lo contrario. Se acordarán las palabras del Maestro cuando dijo: en aquel día vendrán delante de mí y me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre sanamos enfermos, hicimos esto o aquello. Y el Señor les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Qué es lo que podría entonces hacer una diferencia entre aquellos que decimos que creemos en Jesús y hacemos señales, milagros y prodigios, pero nuestro corazón está lejos, y aquellos que a lo mejor no tienen ni señales ni prodigios, pero su corazón está cerca de Dios? Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre unos y otros? Creo que la diferencia está en este primer versículo que leímos, en el versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Creo que la evidencia de que somos de Jesús, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador, creo que la respuesta está en este versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. E insisto, para que no se ponga una carga sobre sus hombros de que son muchos mandamientos y que es una labor muy difícil, que por lo tanto, como no queremos ser hipócritas, mejor ni vamos a la iglesia, mejor ni oramos, mejor ni buscamos al Señor. No, creo que la respuesta está en las mismas palabras de Jesús. Él dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ya te expliqué en cómo se resumen los mandamientos del Señor, en dos muy sencillos. Perdón, dos muy sencillos: ama a Dios y ama a tu prójimo. Creo que eso es lo que puede ayudarnos a hacer manifiesto el amor que tenemos por Jesús. Guardar sus mandamientos. Y entonces miren, para que vean la importancia de esto, porque dice, seguimos leyendo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté, perdón, para que esté con vos, perdón, estoy batallando aquí con algo en mi nariz, perdón. Así es que dice Jesús: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Señor Jesús dice: ustedes hagan su parte y yo voy a hacer mi parte. ¿Cuál es nuestra parte, la tuya y la mía? Guardar los mandamientos del Señor. Si decimos que amamos a Dios, si decimos que somos buenos cristianos, buenos hijos del Señor, amemos a Jesús. Amémoslo con todo nuestro ser. Amemos a Dios con todo nuestro espíritu, alma y cuerpo, y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y entonces estaremos manifestándole al Padre el amor que tenemos por Jesús, porque estamos guardando sus mandamientos. Pero mire, es tan relevante esto que dice el versículo 20: en aquel día, en el día del juicio, en el día de la venida del Señor, en el día del final de los tiempos, en el día en el que todos los tiempos convergen,
el apocalipsis, la venida del Señor, el gran juicio, la tribulación, la persecución, el rapto, todo lo que tiene que suceder en el final de los tiempos. A eso se refiere Jesús, no se refiere a un día en específico, se refiere a todos esos acontecimientos que sucederán conforme al plan y al propósito de Dios, y entonces nosotros tendremos que enfrentar cada una de las circunstancias que se vayan dando del final de los tiempos de acuerdo al plan y al propósito de Dios y también de acuerdo a la fe que hayamos manifestado en vida. Así es que dice Jesús, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Esta parte es importante para aquellos que hemos decidido creer en Jesús. Nosotros vamos a una eternidad y vamos a acercarnos a Dios en la eternidad y vamos a venir a la gloria eterna por medio de Jesús. Y entonces la forma en que vamos a poder estar delante del Padre es solo por medio de Jesús. No hay un mérito en nosotros que nos permita estar delante del Padre en el gran momento del juicio para ser aprobados por Dios, sino que necesitamos esa gracia y ese favor que nos ha otorgado Jesús por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario y que nos permite hoy estar delante del Padre. Necesitamos esa gracia, necesitamos esa misericordia, necesitamos ese favor que nos dé salvación. Y será solo y exclusivamente por Jesús. Por eso dije Jesús, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. Los que han creído en mí estarán en mí y yo estaré con aquellos que han creído en mí. Hay dos textos en la palabra de Dios que a mí me inquietan un poquito. El primero de ellos dice el Señor Jesús que que en el día del juicio, en el momento del juicio para nosotros, en el momento en que seremos juzgados, el Señor separará a los que son suyos de los que no lo son. Eso para mí es importante o es interesante. Dice la palabra del Señor que los que son suyos serán separados de los que no son suyos. Eso parece muy cruel de parte de Dios, o se me hace como algunos quizás piensen que sea algo muy egoísta de parte de Dios. ¿Por qué no salva a todos? Por qué no todos son salvados? ¿O por qué no le da la oportunidad en la eternidad? Si Dios es bueno y es amor, por qué Jesús no le da la oportunidad a todos? Quizás en la vida no les alcanzó la vida para reconocer quién era Jesús, así es que en la muerte, ahora que están muertos y que ven la gloria y que hay un cielo y que hay un infierno, ¿y por qué ahí no les da la oportunidad de decidir? Porque el amor no se condiciona. El amor no lo podemos condicionar. El amor es incondicional. El amor de Dios es incondicional. Si tú amas de manera condicionada o alguien te ama condicionándote el amor, yo te amo si haces esto, yo te amo si me concedes esto, yo te amo si haces lo que yo te digo, si yo te amo, eso es manipulación, eso es chantaje, eso no es amor. El amor que Dios nos enseña es un amor incondicional, es un amor que no está sujeto a condición alguna, que no tiene restricciones, es un amor como lo describe Pablo en 1 Corintios capítulo 13, un amor que todo lo sufre, que todo lo soporta, que todo lo espera, que no busca lo suyo propio, que no se envanece, que no se goza en la justicia, que se goza en la verdad. Ese es el amor de Dios, etcétera, etcétera. Ese es el amor de Dios. Y tú puedes darte cuenta que ese amor del que nos habla la Biblia, es el amor que Dios tiene por nosotros. ¿Y por qué entonces nosotros tendríamos que condicionarle el amor que tenemos o condicionar el amor que tenemos para Dios? ¿Por qué lo condicionamos? ¿Por qué le decimos a Dios, yo te amo si tú me bendices, yo te amo si tú me ayudas, yo te amo si tú me sacas de este problema, yo voy a hacer lo que tú me pidas si me resuelves esta necesidad, si me ayudas a salir de este apuro? Y hacemos promesas a Dios que Dios sabe lo que hay en nuestro corazón realmente, y lo que hay en nuestro corazón realmente es salir del apuro. Entonces, Jesús hace notar esto, que hay quienes sí aman a Jesús, que sí aman al Señor, y hay quienes no lo aman. Hay quienes siguen a Jesús solo por lo que Él puede hacer por nosotros. Y hay quienes siguen a Jesús capaz de dar la vida por Él. Y lo podemos ver en los discípulos. No te estoy juzgando a ti para que no te sientas ofendido o ofendida de que, ay, está hablando de mí. O alguien le contó al pastor Axa y por eso se refiere a esto o esto porque se está refiriendo a mí. No, no. No me estoy refiriendo a nadie en particular, pero podemos ver el ejemplo de los apóstoles, cómo ellos seguían a Jesús, estaban con Jesús, lo amaban, estaban maravillados con sus enseñanzas. Jesús les pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy?
Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre. Les lavó los pies, les daba de comer, les enseñaba, los discipuló, les llenó del Espíritu Santo y los envió delante de él y dijo, vayan y prediquen, anuncien el Evangelio, que la gente sepa quién soy. Y ellos estuvieron ahí, entendieron el ministerio de Jesús, sirvieron con Jesús, trabajaron con él y seguramente, y estoy muy convencido que ellos aprendieron a amar a Jesús, pero aprendieron a amarlo de la manera que ellos entendían que era el amor que tenían por él. Un amor donde la emoción, ellos tenían un amor donde la emoción los impulsaba. Cuando Jesús les dice, me es necesario ir a Jerusalén y voy a morir, y ellos dicen, no, Señor, no vayas. Pedro ahí se para en nombre de todos los apóstoles y dice, no, Señor, no permitiremos que estas cosas te acontezcan. Y Jesús lo reprende y le dice, apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Y entonces Jesús lo reprende por eso. Y no es que ellos fueran malos o que no amaran a Jesús, pero estaban confundiendo el amor por el Señor, estaban confundiendo el amor por Jesús con un montón de emociones que les estaban pasando en ese momento. Imagínense ver milagros, ver cómo los muertos resucitaban, ver cómo los enfermos sanaban, los leprosos eran limpiados, los sordos escuchaban, los ciegos veían, los paralíticos se levantaban, ellos sentían el fuego y el poder del Espíritu Santo. Jesús mismo lo dice, que ya les había dado el Espíritu Santo y ellos recibieron esa presencia del Espíritu Santo y fueron y oraron por enfermos y regresaron bien contentos. Ellos estaban emocionados, creían que eso era amor. Pero lo que Jesús les está diciendo, el amor que ustedes deben de tener por mí es el mismo amor que yo tengo por ustedes. De la misma manera que yo los amo a ustedes, ustedes me tienen que amar a mí de manera incondicional. Lamentablemente las religiones en el mundo, todo tipo de religiones, cualquiera que sea, cualquier religión, nos enseñan que Dios tiene un amor condicionado. Si te portas bien, Dios te ama. Si vienes a la iglesia, Dios te ama. Si ofrendas y diezmas, Dios te ama. Si lees la Biblia, Dios te ama. Y si ayunas, Dios te ama más. Entonces, tenemos esa idea equivocada religiosa que nos hace creer o que nos hace pensar que el amor al que se refiere Dios respecto al amor que tenemos que tener hacia Él o el amor que Él tiene hacia nosotros es un amor condicionado por las emociones. Un amor que tiene que explotar en júbilo y ¡ay! Dios te amo y eres lo más extraordinario de mi vida y tenemos que gritar desesperados, enronqueciendo nuestras voces para decirle a Dios cuánto lo amamos y entonces ese es amor. No, ese es un amor, ese es un montón de emociones disfrazadas de amor o con el título de amor. Pero el amor del que está hablando el Señor Jesús es este amor que dice, yo voy a irme al Padre y me voy a dar cuenta, estando con el Padre, de quiénes están conmigo, porque con ellos yo voy a estar. Y una de las preguntas que frecuentemente deberíamos de hacernos los que hemos decidido creer en Jesús es, ¿está conmigo? ¿Realmente Jesús está conmigo? Y no estoy queriendo sembrar una duda en tu corazón de que vivas angustiado, de que ya ahora ya no sabes si crees o no crees, o si Jesús está o no está contigo. A lo que yo me refiero es si Jesús podría identificarse con nosotros como para decidir estar con nosotros. Y la manera en que Jesús se identifica con nosotros es cuando nosotros decidimos que Él no solamente sea nuestro Salvador, sino que también sea nuestro Señor. Es decir, que también estemos dispuestos a obedecer sus mandamientos. Y esa es la parte donde muchas veces no nos gusta seguir una fe, seguir una iglesia, estar en una congregación, asistir a un templo, no nos gusta porque decimos, no, es que eso ya es mucho compromiso, eso yo aquí con Dios, Él está en mi casa, Él está conmigo. Hace poco hablaba con una persona y le decía, tienes que buscar a Dios, tienes que acercarte a Dios. Y él me decía, pues aunque tú no lo creas, yo tengo a Dios cerca de mí. Y yo no quise contradecir a esta persona, no porque no crea que esta persona cree. Lo que yo estaba pensando dentro de mi corazón es que, ¿cómo podríamos saber, tú y yo, no esa persona, tú y yo, cómo podríamos saber que Jesús está con nosotros? ¿Cómo podríamos darnos cuenta de que realmente Jesús está con nosotros? Eh, Yo he sido de esos cristianos que dicen, por fe, hermano, declare que Jesús está con usted. Sí, pero eso puede ser una declaración de fe que mientras la emoción esté encendida, yo voy a creer que Jesús está conmigo. Pero ¿qué va a pasar cuando esa emoción pase?
que va a suceder cuando la emoción ya no esté encendida en mi corazón y entonces yo sienta que Dios no está conmigo, que mis circunstancias están siendo tan difíciles o tan complicadas que Dios no está conmigo. O esos momentos en que es más fácil dejar de buscar a Dios, de acercarme a Dios, de congregarme, de estar en la presencia de Dios y hacer un montón de actividades que nada tienen que ver con Dios. Y decimos, al cabo Dios entiende. O sea, ¿cómo podrías tener la certeza de que Dios entiende? De que Dios sabe que tienes obligaciones y responsabilidades que cumplir y que dejarlo a Él en segundo o en tercer término no debería de ofenderlo porque Él te ama. Y entonces esperamos un amor incondicional de parte de Dios, pero a nosotros nos cuesta trabajo amar a Dios de la misma manera, incondicionalmente. No importa cuáles sean mis circunstancias, no importa qué tan agobiado o tan complicado haya sido mi día, definitivamente necesito de Dios y necesito buscarlo. Necesito congregarme, necesito atender el mensaje de la palabra, tomar tiempo para orar, tomar tiempo para buscarlo. De manera, y cuando digo buscarlo no es porque esté perdido, sino de encontrarme con Él, tomar un tiempo para la intimidad con Dios, en la oración, en la meditación, en la lectura de la palabra, que no tome la Biblia para como mi cápsula somnífera de la noche y que abro la Biblia y cuando ya voy a dormirme y ojeo la Biblia para que me dé sueño. No, no, sino que tengas hambre, pasión por leer la Biblia, tratar de comprenderla, ahondar en su estudio para saber a qué se refiere ese texto que te cuesta tanto trabajo asimilar, pero que tiene mucho significado porque ha inquietado tu espíritu para creer un nivel mayor de fe y tener la esperanza de que algo bueno está por suceder. Y entonces todo eso que envuelve nuestras vidas debería ser en una sola manifestación del amor que tenemos por Jesús. Un amor incondicional, un amor que no está restringido por las emociones. Y entonces los discípulos tenían que entender o tenían que tener claro que el amor que ellos deberían de manifestar a Jesús no estaba condicionado por las emociones. Es decir, no eran mariposas en el estómago, no era euforia emocional o euforia pentecostés del aleluya, gloria a Dios, sino que era un, una convicción fuerte y clara en el corazón de saber, en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, en la mente, en todo nuestro ser, de saber que Él es lo primero, lo más importante de nuestras vidas. Cuando dice la Biblia que le preguntan a Jesús cuál es el primero y más grande mandamiento, Jesús sin dudarlo y sin pestañear les dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu espíritu, con todo tu ser, pues. Amarás al Señor tu Dios. Y esto es lo que Jesús está diciendo. En el versículo 20, otra vez les vuelvo a leer, dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Yo quiero tener esa certeza todos los días. De repente cuando algo se complica, cuando algo no sale muy bien, cuando algo no resulta de maravilla, cuando me siento mal, cuando me enfermo, cuando el dinero no me alcanza, cuando tengo miedo, porque de repente me da miedo, de repente creo o pienso que a lo mejor y Dios no está conmigo. A veces lo pienso, créanme, no me estoy inventando algo, ni tampoco se lo estoy diciendo para que usted se sienta bien. No, a veces he llegado a pensar que Dios no está conmigo, porque las cosas no están saliendo bien. Y digo, ¿y qué tal que sí? ¿Qué tal que si la estoy regando y estoy caminando por un camino donde Jesús no va conmigo? Y me tengo que detener y me pongo a pensar, y a veces me ayuda escuchar una conversación con mi esposa o tener una conversación con mi esposa. A veces me ayuda leer las notas de mensajes anteriores o leer notas de textos que escribí antes para animarme. Mire, cada año me hago una libreta de hojas recicladas y me hago una libreta para hacer mis anotaciones. Y esta es una
de esas libretas y aquí voy anotando cosas, ideas. Acá de este lado, quiero enseñar esto para que vea que no es fácil a veces. Esto es lo que de repente escribo. Ya se me cayeron mis hojitas, mis notas. Acá están. Hago mis notas, mis anotaciones, ideas, textos, mensajes, cosas que me ayuden. Miren, por ejemplo, este solamente, si ustedes ven, es todo lo que escribí. Mantener el rumbo, es todo lo que dice aquí. El texto de Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4. Eso es lo que el Señor me llevó a leer. Y una brújula, más bien una estrella, no es una brújula, es una estrella del norte. Una flor del norte, no sé cómo se llame, cómo le llaman ustedes, pero es todo lo que tengo en esta parte, es todo lo que tengo. No tengo otra cosa. Y es porque en ese momento de repente yo sentí como que íbamos perdiendo el rumbo en el ministerio, en la iglesia, y dije, Señor, estamos yendo bien. Y lo único que me vino fue esta idea. Y lo que le dije a Dios, Señor, yo quiero mantener el norte, quiero saber hacia dónde voy, quiero tener claro hacia dónde voy y no quiero perderme. Y fue todo lo que hice. Así es que no piense usted que decir que tiene fe y que cree en el Señor Jesús ya es todo lo que tiene que hacer y que se conforme con un poquito de lectura de la Biblia y que se conforme con un poquito de escuchar al pastor un pedacito del mensaje y ya porque no hay tiempo, porque además del pastor se tarda horas y horas hablando y uno tiene cosas que hacer el domingo o tiene cosas que hacer el martes y no querramos escuchar todo lo que Dios tiene que decirnos. A veces necesitas más, necesitas dedicarle tiempo a Dios, necesitas fortalecer tu fe. Yo no sé si a usted le pasa, pero yo he batallado a veces con la incertidumbre, con la duda, he batallado con el miedo, he batallado con la desconfianza en las circunstancias, en lo que está pasando. De repente vienen ideas de terror, de miedo a mi mente y a mi corazón y tengo que pelear con ello. Y la mejor forma de saber que Dios está contigo es volviendo a Él, volviendo al camino, volviendo a la oración, volviendo a la lectura de la palabra, volviendo a escuchar los mensajes de tu pastor, a estar atento a lo que Dios tiene que hablarte el domingo y decir, bueno, el domingo teníamos planes para pasear, pero vamos a invertir tiempo en el Señor y después paseamos todo lo que sea necesario. Tienes que saber que tu corazón tiene que estar dispuesto a poner a Dios en primer lugar. Es una manifestación del amor que tienes hacia Dios de manera incondicional. No solamente se trata de decir, yo creo en Dios y ay, qué bonito Dios es mi Salvador. No, se trata de confiar en el Señor, de creer en el Señor, pero también de obedecerle, de guardar sus mandamientos. Entonces, no estoy hablando desde la religiosidad, de que seas religioso y que te vuelvas ratón de iglesia y que te la pases ahí metido en la iglesia o en el templo. No, estoy hablando de este amor del que el Señor le dice a sus discípulos, y ustedes sabrán que yo estoy con ustedes. Y yo me voy a dar cuenta que yo estoy con vosotros, que vamos a estar juntos, que somos uno. Lea conmigo, siguiente versículo, dice el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Otra vez, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Una de las grandes inquietudes que tenemos dentro de la iglesia es seguir a aquel líder o aquel pastor, aquel predicador, seguir aquel en el cual se manifiesta el Señor. Y entonces estamos buscando un predicador, un pastor que nos mueva las emociones porque Jesús se manifiesta en él. Ahora, yo no estoy diciendo que está mal que Jesús se manifieste en un pastor o que los pastores no deberían de manifestar a Jesús. Claro, tenemos esa responsabilidad, pero no en un cúmulo de emociones o en una serie de señales, entre comillas, permítame hacer estas comillas porque a veces decimos es que son señales, las señales lo siguen. Creo que es muy cómodo para el creyente dejar la responsabilidad al pastor o al predicador para que en él se manifieste Jesús, porque yo como creyente
en mí no se manifiesta. Y no se manifiesta porque no estoy amando a Dios o a Jesús de manera incondicional. Y por lo tanto Jesús no se está manifestando en mí porque yo no he entendido el amor de Jesús, ni tampoco tengo un amor pleno por Él. Entonces es más fácil que se manifieste en el pastor. La bronca es del pastor. El pastor tiene que hacer que Jesús se manifieste. Recuerdo una iglesia en la que tuve la oportunidad de ir a predicar. En una reunión de jóvenes había algo así como unos 500 jóvenes más o menos en una iglesia grande. Y me invitaron a predicar. Fue un evento de jóvenes y nosotros éramos líderes de jóvenes en aquel entonces con mi esposa. Y me invitaron a predicar a esta iglesia y yo llegué, ya conocía la iglesia y habíamos ido a varios eventos ahí. Entonces cuando llego ahí era emocionante porque era una iglesia grande y eran muchos jóvenes que estaban en esa reunión. Así es que fue emocionante para mí predicar. El pastor de jóvenes de esa iglesia fue el que me invitó. Marcelino se llama, no sé ahora dónde se encuentre este querido Marce, pero él me invitó a predicar y yo estaba predicando en esta iglesia. Y cuando llegué a esa iglesia, eh, para mí yo estaba muy emocionado de poder pararme al frente y eran mis pininos como predicador, eran los primeros mensajes que daba, así es que estaba emocionado por hacerlo, por ser un foro amplio, grande y de gran reconocimiento. Era un privilegio para mí estar ahí, pero también estaba la emoción de los nervios y el temor de equivocarme y decir cualquier burrada que me hiciera quedar en ridículo delante de tantos jóvenes. Así es que pasé al frente y cuando yo creí que ya había controlado ese temor y ese miedo y esa inseguridad y dije, ya, Señor, hágase tu voluntad, voy a predicar y ya me sentía seguro y tranquilo y me presenta el pastor, me da la bienvenida, paso al frente, los jóvenes empiezan a aplaudir al Señor y era una emoción muy grande, yo estaba verdaderamente emocionado. Así es que decidí ponerlo todo en manos del Señor. Dije, Señor, tú haz lo que tengas que hacer, tú habla, da el mensaje, bendice a estos jóvenes. Y paso al frente y empiezo a predicar. Y en la primera oportunidad que tengo, miro al frente, estoy parado en el altar y miro al frente y en el muro de frente, con unas letras grandísimas, grandísimas, decía, señores, queremos ver a Jesús. Ese letrero, ese letrero que estaba ahí, cuando lo leí por primera vez, pues no lo entendí. Yo estaba en la euforia de la predicación y empecé a hablar y lo volví a leer y no lo entendí y lo volví a leer y no lo entendí hasta que dentro del mensaje, dentro de la enseñanza, ya cuando iba a terminar, volví a leerlo y entendí lo que quería decir ese mensaje. Y ese mensaje estaba escrito ahí para todos aquellos que pasaban al frente y predicaban. El mensaje era para nosotros que estábamos ahí predicando, todos los que habían pasado a predicar en ese altar. Era, la indicación era para nosotros. Queremos ver a Jesús. La responsabilidad de cada predicador era presentar a Jesús, que la gente viera a Jesús. Ahora entiendo eso en dos sentidos. Primero, la intención de decirle a los predicadores, no se trata de ti, predicador, tú no eres el protagonista, predicador, bájate de tu nube, bájate de tu tabiquito, pon los pies en la tierra, a quien queremos ver es a Jesús. Entiendo eso, me queda clarísimo. Pero la otra cosa que entiendo también y que me inquieta hoy, varios años después, creo que sí me inquieta y es mi preocupación, no un miedo, pero sí algo que quiero cambiar o la razón por la que enseño como enseño es porque quiero cambiar eso. Es porque ese mensaje se vuelve solo la responsabilidad del predicador el ver a Jesús. Es decir, la iglesia no tiene la responsabilidad de que Jesús se manifieste en su vida. Los congregantes no tienen la responsabilidad de que Jesús se manifieste en ellos para que otros lo conozcan. No, no es esa la responsabilidad. La responsabilidad es del pastor que está al frente, porque él es el que tiene que hacer que Jesús se manifieste a través de él, aunque en la iglesia no se manifieste. Pero si tú lees con atención las palabras del Señor Jesús, el Señor Jesús dice que Él se quiere manifestar en tu vida y en mi vida. No solo en mí como predicador, no solamente cuando yo estoy hablándoles a través de este medio o me paro en la congregación y le hablo a la iglesia y en el templo, sino también en tu vida. Jesús debería de manifestarse en tu vida.
Jesús debería de ser amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, amor, perdón, ya lo dije, y templanza, etcétera, 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 y todos los frutos del Espíritu, y todas las manifestaciones de los dones, y todos los aspectos espirituales de la vida del creyente deberían de manifestarse en nosotros, en ti y en mí. Pero a veces no queremos eso. A veces no queremos esa responsabilidad tan grande. Porque ¿qué tal que si fallamos? ¿Qué tal que si no damos el ancho? ¿Qué tal que si no somos verdaderos discípulos de Jesús? ¿Qué tal que si la gente nos juzga, nos señala, nos critica? Por supuesto que puede pasar todo eso. Pero también puede pasar que la gente vea en ti el amor de Dios, la misericordia de Dios. Puede ser que también a través de ti y de tu vida se manifiesten los milagros sobrenaturales, la sanidad, la restauración, la prosperidad, esa unción que alivia las heridas del alma, que se podrían manifestar también a través de ti. Tenemos, somos tan comodinos, somos tan, eh, nos ajustamos tan fácilmente a la comodidad que decimos, no, que se manifieste en el pastor, que el pastor me haga sentir, vibrar, que me haga gritar, aleluya, amén, gloria a Dios, que el músico, que el salmista tiene que hacer que la presencia de Dios baje y se manifieste, que el adorador tiene que ser aquel que abra los cielos con su adoración y el predicador cuando hable retumbe las paredes y se caigan los muros. ¿Y el resto? ¿Y el resto de nosotros? Y el resto de la iglesia, aquí Jesús le está hablando a los discípulos, es verdad, ellos son los apóstoles, los líderes de la iglesia, es verdad, pero ese mensaje está escrito ahí para ti, para mí, para todos aquellos que decidimos creer en Jesús y que queremos guardar los mandamientos, pero no queremos guardar esos mandamientos, pastor, no se acelere, ya eso es avaricia, ya tratar de vivir conforme a los mandamientos del Señor ya es una exageración. Bástele, pastor, con que yo me reúna a través de Facebook y vea las predicaciones, a lo mejor no el día que transmite en vivo, pero otro día, confórmese con eso. ¿Ya para qué quiere más? O sea, eso de pedir más es una exageración, es un abuso de su parte. Y es que no queremos, no nos gusta. Pero no nos gusta qué, no nos gusta buscar al Señor, no nos gusta sentir su presencia, sentir paz, alivio, sanidad de nuestro cuerpo, ver la prosperidad de nuestra economía y saber que vamos a mejorar todavía más, que el mundo está en crisis, pero nosotros no estamos en crisis. ¿Qué es lo que nos da miedo? ¿Qué es lo que no nos gusta de acercarnos a Dios? Definitivamente necesitamos, necesitamos que Jesús se manifieste en nuestras vidas. Que se manifieste en tu vida y que se manifieste en mi vida. Ahora, no me estoy lavando las manos y diciendo, bueno, ya les dije que el pastor no tiene la obligación de que se manifieste Jesús, entonces ustedes rásquense con sus uñas. No, yo tengo una responsabilidad. Yo tengo un compromiso de parte de Dios al llamado que Él me hizo y al servicio que tengo que hacer para cumplir con lo que Dios me ha encomendado. Y tengo que hacerlo. Yo entregaré cuentas de mi ministerio y del llamado que Él hizo a mi vida. Pero también entiendo que tenemos que hacerte saber a ti, iglesia, hermano, hermana, que ves estos mensajes y que escuchas las enseñanzas que compartimos frecuentemente en la iglesia y a través de este ministerio, tienes que saber que la intención de este ministerio es hacer que Jesús se manifieste en tu vida, que Jesús no sea una religión, que Jesús no sea un mito, que no sea una leyenda, que no sea un cuento en tu vida, que no sea una ilusión, que no estés pensando, ojalá Jesús me escuchara, ojalá Jesús me respondiera, ojalá Jesús me cuidara y sanara mi alma y restaurara mi matrimonio y me prosperara económicamente y pudiera pagar mis deudas y ojalá Jesús pudiera ser real. No, hermano, Jesús es real y Jesús quiere manifestarse en nosotros y que nosotros podamos ser esa creación, esos hijos de Dios que manifiestan la gloria de Dios, razón por la cual la creación está clamando y gimiendo, esperando que los hijos de Dios se manifiesten con poder y gloria.
Y nosotros somos esas personas, tú y yo. Somos esas personas a las que se refiere Jesús en el versículo 21, cuando dice, vuelvo a leer, estoy en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Tú y yo no estamos viviendo una religión, tú y yo no debemos de centrar nuestras vidas de fe en una religión, en rituales, en doctrinamientos, en prácticas religiosas, en formas y métodos y fórmulas para hacer las cosas. No, nosotros debemos entender que Jesús se manifiesta en nuestras vidas y que tenemos que tener esa capacidad de amar a Dios de manera incondicional, esa decisión personal de amar a Dios de manera incondicional, de amar a Jesús guardando sus mandamientos, para que ah, para que podamos manifestar su gloria, manifestar su poder, manifestar su persona y que otros más lo conozcan. Y entonces no batalles con tu fe, no batalles creyendo hoy y mañana dudando, alejándote del Señor, porque porque ya no sientes bonito, porque al pastor le falta punch y ya no está enjundioso como antes. Ya antes sí me hacía vibrar, pero ahora ya no, ya está muy frío y ahora a través de internet menos porque está más lejos. Hermano, hermana, Dios quiere manifestarse a través de ti. Dios quiere que vivas la experiencia personal del encuentro con Jesús. Dice el versículo 22, ya estoy terminando, les prometí que íbamos a parar temprano. Esta noche no es tan larga la conversación como las últimas 3 conversaciones que tuvimos. Espero terminar antes, así es que, pero quiero orar, así es que vamos terminando, vamos aterrizando. Dice, versículo 22, le dijo Judas, no el Iscariote, sino Tadeo, como ya lo había dicho, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Porque a nosotros, y ya creemos en ti. ¿Por qué te vas a manifestar a nosotros que ya creemos? ¿No sería bueno que los que no te conocen te conozcan? ¿No sería bueno que aquellos que no saben del mensaje del Evangelio lo supieran? Aquellos lugares donde hay guerras, hambres, pestes, políticos corruptos, donde la delincuencia se multiplica, la violencia está a la orden del día. ¿No sería bueno que ellos que no te conocen, te conocieran? Las palabras de Judas Tadeo son interesantes porque muchos cristianos pensamos de la misma manera que este hermanito Judas. Pensamos igual. Yo ya te conozco, Señor. Yo ya sé quién tú eres. Ya soy salvo, gracias a Dios. Ya voy a la iglesia, ya leo la Biblia, ya soy bendecido, ya soy hijo de Dios, ya estoy bien. Yo ya estoy bien, Señor. A mí no me corrijas, yo ya soy cristiano. A mí no me tienes que andar diciendo cómo debo de vivir y qué debo de hacer. Yo ya creí, Jesús. Ya no me digas nada. Ve con los que no creen. Ve con los que no te conocen. Ve con los que no saben de ti. Ve a ellos. Ellos no te conocen, Jesús. Yo ya te conozco. Eso es lo que está diciendo Judas. Eso le está diciendo Judas a Jesús. Pero mire cómo le responde Jesús. Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Lo que está diciendo Jesús es que no es mala onda mía. O sea, yo no estoy siendo el mala onda con la gente del mundo. La gente del mundo no me ama porque no me conoce. La gente del mundo no puede recibir al Espíritu Santo porque no lo conoce. La gente del mundo está agobiada en su pecado y en su maldad y en sus dificultades porque no me ama, porque no conoce mi palabra, porque no guarda mis mandamientos. Por eso están viviendo como están viviendo. Pero ustedes que me aman, ustedes que sí me conocen, que conocen mi palabra y que han escuchado mi mensaje, ustedes deberían de seguir lo que yo estoy diciendo. Es lo que dice Jesús. Porque de esa manera, entonces el Padre y yo
vendremos a sus vidas y haremos una morada en su corazón y viviremos en ellos. Y entonces me serán testigos eficaces, porque recibirán poder y me serán testigos sobre toda la tierra. Y el mensaje que yo les di, ustedes lo compartirán. Y entonces los que no creen, creerán. Es muy cómodo, es más fácil aventarle la bronca al maestro. Señor, ¿por qué no te les apareces a ellos que no creen? Yo ya soy salvo, a mí ya no me tienes que hablar, ni corregir, ni disciplinar, ni enderezar la vida. Yo ya creo, ya voy a ir al cielo, Señor, soy salvo. Pero hay mucha gente que no es salva, ve a ellos. Jesús dice, tengo que estar en ti, tengo que disciplinarte, tengo que corregirte, tienes que guardar mis mandamientos, tienes que seguir mis enseñanzas, tienes que avanzar en ese camino que todavía falta por recorrer. Jesús les dice a los discípulos en el versículo 19, todavía un poco y el mundo no me verá más. Hasta ahorita me están viendo, pero el mundo ya no me va a ver. Y entonces, ¿qué dice Jesús? Ya no me van a ver a mí, solamente voy a estar todavía un poco de tiempo, pero después ya no me van a ver a mí. ¿A quién van a ver? El mundo a quién va a ver? A los que hemos creído, a los que guardamos los mandamientos de Jesús, a los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón y vivimos como una luz en medio de tinieblas, como la sal de este mundo, como la luz de este mundo, como aquellos que podemos transmitir la manifestación viva y eficaz del Señor Jesús en nosotros. Es muy fácil zafarnos y quitarnos la responsabilidad de vivir mejor, de guardar los mandamientos. Insisto, mucha gente que amo, amigos, conocidos, hermanos de la iglesia, no de Manto Nuevo precisamente, pero de muchas iglesias de la iglesia de Cristo, me dicen muy seguros de sí mismo, Dios está conmigo. Dios está conmigo. No, sí, yo oro, yo busco a Dios, sí, Dios está conmigo. Hay algo que yo empecé a orar hace algunos años. En el 2000, más o menos en el 2010, 2011, más o menos por ahí, yo empecé a predicar una serie de enseñanzas en las que explicaba que era muy difícil ahora, era muy difícil ahora que hubiera una diferencia entre cristianos y gente que no es cristiana. Es decir, los cristianos orábamos por milagros y milagros sucedían. Hoy hay mucha gente que no es cristiana, no cree en Jesús y engaña o hace una manifestación de milagros que precisamente no es que vengan de Dios, pero hace una serie de cosas sobrenaturales que hacen pensar a muchos que seguramente ellos también están del lado de Dios. Antes los cristianos cantábamos alabanzas y se distinguía, incluso nos atrevíamos a llamar música cristiana. Decíamos, es que esa es música cristiana. Hoy mucha gente le canta a Dios, habla del amor de Dios y no precisamente son cristianos. De repente también enseñaba, o yo decía también, que los cristianos nos distinguíamos porque obrábamos mensajes de vida o dábamos consejería o poníamos la otra mejilla, éramos buenas personas. Hoy en día hay gente que no cree en Jesús y también sabe poner la otra mejilla, también sabe aguantar, sabe respetar a los demás, tiene principios y valores que le distinguen entre una multitud, pero no son cristianos. Y entonces, eso te estoy hablando de hace 10 años más o menos. Hoy, hoy creo que mi percepción ha cambiado. Hoy puedo decirte que creo que sí hay una distinción entre los que son de Jesús y los que no lo son. Y la diferencia es el amor que tenemos por Él. ¿Cuánto amas a Dios? Ahora, yo no soy quien para determinar si amas a Dios o no lo amas. Eso yo no lo califico. Yo no podría, creo que ni siquiera podría calificar cuánto amo a Dios yo. O mis hijos o mi esposa. Creo que eso no lo puedo calificar de ninguna manera. Por lo tanto, no podría calificar cuánto tú amas a Dios. Pero creo que sí puedes hacer un análisis personal, tomarte un tiempo a solas, ahí en tu casa, en tu habitación, y decirle al Señor, ¿cuánto te amo, Señor? ¿Qué hay en mi vida que impide que yo
pueda experimentar esa manifestación personal de tu presencia. ¿Qué cosas hay en mi vida? ¿Qué decisiones estoy tomando que me impiden a mí vivir como un hijo tuyo, como un verdadero hijo tuyo, que te ama incondicionalmente? ¿Qué me está fallando? ¿Qué estoy poniendo primero? ¿A qué le estoy dedicando más tiempo? ¿Cuáles son mis miedos, mis inseguridades? ¿Qué pecados sigo practicando con ligereza sin deshacerme de ellos porque me gustan esos pecados, porque los practico y me gustan? ¿Qué cosas me están estorbando, Señor? ¿Qué cosas debo de quitar de mi vida? ¿Qué actitudes, qué pensamientos? ¿Cómo menosprecio el mensaje de la palabra? ¿Cómo le doy importancia a otras cosas que no son importantes antes que estar en tu presencia? Pero esta es una conversación personal que debes de tener tú y el Señor, tú y Jesús, no yo. Yo no podría guiarte a esa oración y pretender ser un intermediario entre tú y Jesús. No, no, hermano, no, hermana. Yo no puedo ser ese intermediario. Jesús es el que está ante el Padre, es nuestro intermediario, es nuestro vocero, es aquel que intercede por nosotros delante del Padre. Pero si quizás necesitaras ayuda para poder orar a Jesús y abrir tu corazón con Él y mostrarle lo que hay en tu corazón, tus miedos, tus inseguridades, tus preocupaciones, tus afanes, y abrir tu corazón con Él y quieres hacer una oración para saber qué hay en tu corazón, creo que te puedes apoyar mucho en el Espíritu Santo. Si sigues leyendo, te encontrarás que el Espíritu Santo fue dejado a nosotros para enseñarnos, para recordarnos, que tuviéramos presente en nuestro corazón las palabras del Maestro, de nuestro Señor Jesús, y que viviéramos conforme a este diseño perfecto de Jesús que nos hace ser mejores cada día. Yo anhelo, se los decía a los hermanos en la congregación, yo anhelo ser mejor. Sé que hemos alcanzado un nivel de fe, un nivel, una capacidad de oración. Hemos alcanzado ese momento de bendición en nuestras vidas, pero me falta mucho, me faltan muchas cosas por lograr, me faltan muchas cosas por hacer, milagros que quiero que se manifiesten a través de mí. He visto milagros de sanidad, de restauración, de bendición, de prosperidad, pero hay milagros que quiero ver, milagros creativos, donde las cosas que no están a la vista del ojo humano, pero que son manifestadas con poder y gloria de parte de Dios, donde pueda llamar las cosas que no son como si fuesen y llegar a mucha más gente a través de la manifestación de Jesús en mi vida. Yo espero ver eso algún día. Es mi oración, pero es mi oración personal. Y no puedo obligarte a ti. No puedo ser yo el intermediario entre tú y Jesús. Pero tú puedes orar. Tú puedes decirle al Maestro, ¿qué está estorbándome, Señor? ¿Qué está estorbándome en mi mente y en mi corazón que me impide amarte con libertad y escuchar el mensaje que tienes para mí? ¿Qué afán de mi vida me está robando la paz? ¿Qué ansiedad de mi corazón me está robando el tiempo? ¿Qué angustia de mi alma me está quitando la fe? Ora a Dios, hermano, hermana. Ora a Dios y abre tu corazón. Y si Él le dijo a los apóstoles que no los dejaría solos, sino que el Espíritu Santo vendría para ayudarlos, confiemos que el Espíritu Santo vendrá y te hablará, y puede que te hable en sueños o en visión o en revelación, o simplemente una palabra al oído, o simplemente una oración que abra tu corazón y tu entendimiento para darte cuenta que necesitamos de Jesús, que necesitamos enderezar nuestros pasos y caminar bien en comunión con Dios. Espero que esta palabra te bendiga. Espero que seas muy bendecido, muy bendecida con esta palabra, y que al menos yo pueda inquietarte un poquito a que no te conformes con un cristianismo mediocre, frío, pasivo, eh, condicionado, sino que puedas abrir tu corazón y decirle a Jesús, te necesito, Señor.
No solamente porque tienes el agua hasta el cuello y ya no puedes más y no hayas cómo salir de tus broncas. No solamente por eso, sino porque quieres su presencia, porque anhelas su presencia, porque no te quieres quedar con ah, esa religión vacía, hueca, sino que quieres experimentar la presencia de Dios. Me decía mi hijo mayor, me decía, porque están teniendo la reunión con los jóvenes y una de las cosas que me decía, bueno, estábamos mi esposa y yo hablando con él y él decía algo, nos lo decía a los dos, decía algo así, perdón si tergiverso las palabras, más bien no tergiverso, cambio las palabras unas por otras, pero el mensaje en sí, él me decía, quisiera que los jóvenes entendieran la pasión que yo tengo por Jesús. Lo entendí perfectamente bien. Entendí lo que él quería decirnos. Porque eso mismo siento yo muchas veces. Yo quisiera poderles transmitir el amor, la pasión que tengo por Dios y que ustedes pudieran tener esa misma experiencia o mejores que las mías acerca de Jesús y poder acercarse a Dios y cambiar su corazón y entender en su corazón que la única forma de salir de tus broncas y de tus necesidades es por medio de Jesús, es por medio de Dios y que no se trata de un asunto de religión o un asunto de conveniencias, sino se trata de esa manifestación de Jesús en tu vida, que es lo que él dijo que haría, ¿eh? No, no te estoy diciendo de, a ver, ahora sienta fuego y empieza a imaginar cómo se siente. No, no, no estoy hablando de ese mentalismo o esa ilusión de la manifestación de Jesús. No, hermano, no necesito yo inducirte a una sugestividad o una sugestión acerca de la experiencia personal con Jesús. Ni tengo que decirte, mira, ahora cierra los ojos, ahora ábrelos y ahí está Jesús. No, no, eso es manipulación, eso es engaño. Te estoy hablando de una experiencia real con Jesús, de una experiencia verdadera. No se trata solamente de buscar a Dios por conveniencia, porque tienes broncas y quieres que Él te las resuelva. No, no, se trata de tu salvación. Se trata de que Jesús venga a tu vida, escuche su palabra, pongas atención a su palabra, la pongas en práctica y que Jesús se manifieste en ti, que el Padre se manifieste en ti. Y entonces cuando oigas esta manifestación del poder de Dios en tu vida, cuando veas esta manifestación en tu vida, cuando sean quitados los vicios, cuando sea quitada la amargura de tu corazón, cuando sean sanadas las heridas de tu corazón, cuando puedas perdonar con libertad, cuando puedas mirar a los demás con amor, cuando puedas tener una esperanza, no por los 1,000 pesos que tienes en el banco, sino porque sabes que Dios no te va a dejar nunca. Y empiezas a sentir esa revolución de fe dentro de tu interior, encendiendo fuego y apagando las tinieblas y sacándolas de tu vida y poniendo luz en tu interior y sabiendo que algo se mueve dentro de ti que es tan fuerte, tan poderoso que nada ni nadie podría detenerte. Esa es la manifestación de Jesús. Eso no es ilusión, eso no es religión. Eso no es que yo te haga sentir mariposas en el estómago y el hermano levanta las manos y sacúdelas y empieza a sentir esto y verdad que sí lo siente y verdad. Eso es sugestión, es manipulación. No, hermano. Dios se manifiesta porque se manifiesta y la única condicionante que yo encuentro para que Jesús se manifieste en tu vida, para que el Padre se manifieste en tu vida, es que lo ames. Es la única condición que encuentro. Ni siquiera es santidad. Porque la santificación que Él hace en nosotros, de acuerdo a lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, que la obra de santificación que Él empezó en nosotros no parará hasta terminarla. Y esa santificación produce santidad. Entonces ni siquiera te estoy hablando de eso, te estoy hablando de amor. Te estoy hablando de amor, del amor que puedes tener por Dios, el amor que puedes tener por Jesús, ese amor incondicional acerca de quién es Él y lo que ha hecho por ti. Y entonces se manifiesta. Yo no tengo que decirte, hermano, no falta la reunión, porque ahí va a estar el Señor. No necesito decirte eso porque tú sabes que el Señor está contigo y que cuando llegues a la reunión, ahí se manifestará y se encontrará con el otro mismo Jesús que está en el cuerpo de otro hermano y en la mente y en el espíritu de otro hermano y se manifestará con el mismo Jesús que está en el predicador, en el pastor, que está hablando de él y que te está dando una palabra. Y entonces se hace una conexión del mismo Señor Jesús que está en ti y en mí y en todos los que hemos decidido amarlo. Y se manifiesta Jesús.
ya, me callo. Vamos a orar. Quisiera decirte más, pero hice la promesa de que iba a terminar temprano, así es que terminaré temprano. Y además, creo que te convencería mejor el Espíritu Santo que yo con toda mi locura y mi euforia. Creo que Jesús podría manifestarse en tu vida esta noche, por la mañana, en esta semana, y tú sabrías que Él te ama y que tú también lo amas a Él. Así es que un día abriré mi corazón por completo y les diré todo lo que de repente viene a mí queriendo convencerlos o queriendo dejar una palabra que revolucione sus vidas en la fe y ustedes pudieran experimentar al Señor con convicción. Pero, insisto, no se trata de manipularlos ni sí, chantajearlos o sí, inducirlos a una relación con Jesús que ustedes ni siquiera quieren tener. Así es que vamos a parar aquí, vamos a orar. Yo quiero orar por ustedes. Gracias por acompañarnos. Estaré leyendo sus mensajes. Gracias por sus likes, por sus... Me encanta, gracias por sus saludos. Alberto Castañeda dice, Pastor, gracias por las oraciones. Alberto, Dios te bendiga. Ivonne, Dios les bendiga. Laura nos dice saludos y bendiciones, Pastor Axa. Gracias, Laura. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos desde San Luis Potosí. Isabel García nos dice que está desde tempranito. Saludos y bendiciones, amados de Dios. Gracias, hermana Isabel. Dios les bendiga. Un saludo también para usted. Vero Huerta nos escucha en Morelos. Dice buenas noches. Gracias, Vero. Dios te bendiga también. Que esta palabra te edifique. Minerva Miguel nos dice bendiciones para todos y todas. Gracias, Mine. Un gusto saludarte. Dios te bendiga. Irma Astudillo nos dice buenas noches. Dios les bendiga, pastores. Gracias, Irma. También a ti. Seguimos orando, que estés bien. Dios es bueno, no te olvides de eso. Y la gloria y el poder de Dios están contigo. Así es que sigamos confiando que el Señor obre en tu vida por completo. Alejandro García nos dice buenas noches, pastores. Bendiciones. Gracias, Alejandro. Que Dios te bendiga también. Y por aquí nos dejaron sus saludos, hermana Isabel, también Irma Astudillo, Herrería Castañeda, que es Alberto Castañeda, Elvia Reyes. Elvia, qué gusto, Dios te bendiga, un abrazo bien fuerte. Gracias, gracias por tu vida, Dios te bendiga también. Y Chel Macedo, hermana, Dios te bendiga, un abrazo, les quiero mucho, hermanita, están en mi corazón y en mis oraciones. Salúdame a todos por allá. Rodolfo Hernández Ramírez, Rodolfo, Dios te bendiga, te siga respaldando en tu ministerio. Claudia Ortiz, amiga, Dios te bendiga, siga dándote luz y fuerza todos los días. Eso no como a compañía de luz, pero no, lo que quiero es que Dios te bendiga con luz y con mucha fuerza. Dios te dé mucho a ti, gracias a Dios. Sorena Bastidas desde Venezuela. Sorena, gracias, Sorena, Dios te bendiga. Vero Huerta, ya lo había mencionado, que está en Morelos. Darwin, hermano Darwin, Dios te bendiga, un abrazo para ti y para toda la familia. Saben que están en mi corazón y en mis oraciones. Mine, que habíamos saludado. Laura también, que habíamos saludado. Y mi prima Claudia Barragán también. Dios les bendiga. Por aquí me dejaron unos mensajes más. Déjenme abrirlos. Dice, gracias, pastores, por sus palabras. Hablan a mi corazón y deseo que Dios hable a mi corazón y a mi vida aún más de las demostraciones del amor hacia mí de parte de Dios. Amén. Yo creo que Dios va a hacer visibles el amor que Él tiene por ustedes, pero creo que es necesario que nosotros también hagamos esa reflexión de, de que nuestro amor no esté condicionado para Dios, que nuestro amor no esté estorbado por nada de este mundo, ni por afanes de este mundo que estorben a este amor que tenemos por Dios. Así es que luchen por favor con todas sus fuerzas por poner a Dios en primer lugar, por buscar a Dios en primer lugar, por orar, por leer la Biblia, por cantar alabanzas. Mire, yo no, en la iglesia yo no prohíbo que usted escuche música de la que usted quiera. Le gusta banda, escuche banda. Le gusta reggaetón, escuche reggaetón. No tengo problema con lo que usted escucha. Pero si usted no escucha alabanzas que glorifiquen a Dios, cantos de adoración que exalten el nombre del Señor, usted nada más está llenando su alma de una música que le deprime el alma, que le exprime toda la vitalidad que tiene su alma. Pero cuando usted canta alabanzas, cuando usted adora al Señor con cántico nuevo, cuando usted eleva adoración desde su alma para Dios,
su alma se nutre. Esa es una fortaleza que viene del cielo para su alma. La otra música, la que le llamamos mundana o secular, esa música le exprime el alma porque le llegan las emociones, porque le habla a sus sentimientos, porque le habla de su pasado, de su futuro, le habla de cosas que son referentes a usted y a lo que usted vive y a lo que usted siente. La alabanza y la adoración no se refieren a usted, a diferencia de la otra música. La alabanza y la adoración se refieren a Dios, a su grandeza, a su poder, a cómo Él te sostiene con su mano derecha, a cómo Él pelea tus batallas y te levanta. Así es que si usted escucha música que le deprime el alma, que le exprime el alma, pues hermano, no se sorprenda que al rato usted esté frío espiritualmente. Y si usted pone música que hable de Dios, que le revele a su alma la grandeza del Señor, pues hermano, su alma se nutre. Por eso el salmista inteligentemente le hablaba a su alma y le decía: alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Alma mía, clama al Señor y no te olvides, porque ahí no hay muchas cosas por qué alabarle. Hermano, es un hombre inteligente, hermana. El salmista es un hombre inteligente porque entiende que si cantaba canciones de Vicente Fernández, bueno, que en aquel entonces no había Vicente Fernández, pero cantaba música de dolor, de tristeza, de emoción, de sentimientos, de sexo, de sexualidad, de sexismo, de todo lo que hay hoy en la música, de adulterio, de fornicación y de todo eso. Por supuesto que su alma se iba a sentir muy bien, muy a gusto, muy rico, iba a sentir: ay, qué rico se siente esta música, bailemos. Sí, pero terminaba su alma exprimida porque se refería a él, era de él, de sus emociones y de sus pensamientos. Pero cuando cantamos alabanzas, cuando cantamos adoración, cuando tú pones música que exalta a Dios, la que se nutre es tu alma, porque tu alma reconoce quién es el Señor. Amén. Por eso cantamos alabanzas, no por otra cosa, no porque seamos religiosos, fanáticos, sino porque aprendamos de las lecciones de la vida. Amén. Ok, dice, así es que muestren su amor hacia Dios. Amén, mil gracias, pastores, cuánta razón en eso. Ok, gracias, Irma. Gracias a todos, gracias de verdad a quienes nos escuchan. Yo doy muchas gracias a Dios por este tiempo y por acompañarnos esta noche. Hoy es martes, hoy es día del Señor, como todos los días, pero hoy es día de encontrarnos aquí. Así es que hoy nos despedimos de esta transmisión y nos vemos el próximo domingo. Te invito a que nos acompañes aquí mismo en Facebook, desde el templo, desde la comunidad Manto Nuevo. Nos reunimos ahí en la iglesia eh, para adorar al Señor, para recibir una palabra, y espero que esa palabra también te edifique. Si tienes alguna petición de oración, si tienes alguna necesidad, si tienes algún testimonio que compartir con nosotros, normalmente no lo hago por este medio, pero si también tienes una ofrenda que ayude a este ministerio, ponte en contacto con nosotros. No, nosotros no ponemos condiciones. Hay una hermana que nos dejó un like por aquí que se llama Sorena Bastidas. Ella es de Venezuela y ella se contactó por este medio. Aquí en internet nos encontramos, empezó a mandar sus peticiones de oración. Algún día ella nos platicará su testimonio. Y perdón, hermana Sorena, que me atreva a dar un poquito de este testimonio, pero nos escribió, nos pidió oración, oramos por ella, nos pusimos en contacto a través de WhatsApp, le di mi número, ella me escribió, ella está en Venezuela, y a pesar de la crisis que está en Venezuela, al principio le estaba yendo muy mal. Hoy Dios le ha ayudado y le ha sacado adelante a pesar de todas las circunstancias. Recién me mandaba un mensaje a mi WhatsApp personal y me decía: pastor, gracias, siga orando, estoy mejor, estoy bien, Dios ha escuchado nuestras oraciones, gracias, pastor. Y para mí es muy grato recibir esos testimonios, porque si algo queremos es bendecirlos. Y a ella, a Sorena, no le hemos pedido ni un peso, al contrario, quisiéramos tener la posibilidad de mandarle algo, y a veces nos es muy difícil poder hacer eso, pero creo con todo mi corazón que hay quienes escuchan este mensaje, que ven este video y que dicen: yo quisiera ayudar a ese ministerio, quisiera bendecirlos porque ellos me han bendecido a mí. Así es que si tú quieres hacerlo, solo ponte en contacto con nosotros, mándame un mensaje a través de Messenger. Nosotros te hacemos llegar el medio, bueno, la manera en cómo nos puedes hacer llegar un depósito, y nos bendices mucho con ello. Así es que no lo hago. Generalmente ustedes pueden ver todos mis videos, y esto que acabo de hacer ahorita no lo hago normalmente porque nosotros estamos confiando en el Señor. Pero sé también que cuando tú nos bendices a nosotros,
creo con todo mi corazón que siembras en buena tierra y seguramente en algún momento cosecharás bendición. No te estoy diciendo dame para que Dios te dé, no. Yo creo que eso no funciona así con el Señor. Yo creo que tú das a Dios confiado en Él y en algún momento cosechas lo que sembraste. Así es que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos esta noche. Comparte el video, que llegue a más gente. Gracias a todos los que lo comparten. Es una bendición poder llegar a muchos. De repente un video llegamos a casi 400 reproducciones. De verdad yo me sorprendí. Dije, wow, ¿cuánta gente lo está viendo? Esperamos que lo terminen de ver completo y que lleguen hasta el final para que todo el mensaje quede en su corazón. Así es que les bendigo y vamos a orar. Vamos a orar antes de despedirnos. Padre, gracias. Gracias por esta palabra. Te pido con todo mi corazón que ahora podamos tener claro en nuestra mente y en nuestro entendimiento que tenemos que amarte. Amarte sin condiciones. Amarte al punto de guardar tus mandamientos, de hacer lo que tú nos has dicho, de seguir las instrucciones que tú nos has dado. Y que la palabra tuya, el mensaje del Evangelio, lo que está escrito en la Biblia, es un mensaje de vida, de transformación, de renovación y cambio para nosotros. Abre nuestro corazón y nuestro entendimiento y que tu Espíritu Santo hable también fuerte y claro para que podamos ser guiados bajo su instrucción y bajo su enseñanza. Bendito Dios, manifiéstate en nosotros, manifiéstate a través de nosotros. Que no vivamos una religión, que no vivamos solamente una experiencia religiosa, sino que tengamos verdaderamente una experiencia de cambio y transformación en nuestras vidas por la manifestación de tu persona, de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Bendice a cada uno de los hermanos y hermanas que escuchen este mensaje. Bendice sus vidas, sus familias, sus ministerios, sus congregaciones, sus trabajos, sus negocios, sus finanzas. Sus cuerpos sean sanados por completo, que tu gloria se manifieste en cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Jesús. A ti la gloria. Amén y amén. Les mando un fuerte abrazo a todos, a todas. Gracias por acompañarnos esta noche. Sean muy bendecidos. ¿Y qué les parece si nos vemos el próximo domingo? Despuesito de las 11 de la mañana. Nos estamos tardando en empezar, pero porque estamos adorando y estamos cantando y estamos danzando ahí en la iglesia, y luego ya que terminamos, ahí empezamos la transmisión. Así es que despuesito de las 11 ya estamos transmitiendo a través de Facebook. Acompáñanos el próximo domingo y el próximo martes aquí nos estaremos viendo, hablando un poquito más de esto, porque nos faltó tiempo para hablar de cómo el Espíritu Santo puede ayudarnos a que esta experiencia personal suceda de manera sobrenatural en nuestras vidas y tú tengas una experiencia con Jesús. Amén. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Irma. Amén, dice Irma. Vero dice amén. Y a todos ustedes, Dios les bendiga. Gracias, gracias por acompañarnos. Gracias a los que llegaron al final del video. Véanlo, regrésense al principio y vuélvanlo a escuchar. El video se queda aquí para que lo escuchen todos. ¿Sale? Ya, me callo, me despido. Bendiciones y hasta la próxima. Bye.